Escándalos, conflictos de interés, delincuentes de cuello blanco son parte de la crisis que vive, terrible crisis que vive nuestro país. Y bueno, hay algo que hacer, se tiene solución. Hoy abrimos el expediente TVC, el combate a la corrupción, el gran pendiente de México. Ley 3 de 3, ¿solución o espejismo? Acompáñenos. Max Kaiser, director de anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad. Max, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Es un gusto. Vaya situación este tema de la corrupción. ¿Qué hacer? ¿Realmente es factible acabar con esta, si me lo permites la analogía, con esta gangrena que carcome a México? Mira, déjame empezar con algunos datos que le pueden interesar al auditorio y algunos mitos que hay sobre el tema. Sí. Primero los datos. Hace un mes, Transparencia Internacional presentó su muy famoso índice de percepción de la corrupción. Si yo te preguntara qué tienen en común El Salvador, Panamá, Armenia, Albania y Surinam, sería difícil que encontráramos un rasgo que los haga comunes. Lo que tienen en común es que están mejor que México. Wow. En el índice de combate a la corrupción. Golpe, es un golpe bajo, duro, se siente feo. Sí. No porque tenga nada yo contra esos países, sino porque juntos no juntan la mitad del Producto Interno Bruto de México. Y el nivel de desarrollo, no están pegados a Estados Unidos, etcétera. Entonces, Es más creíble. exacto. Entonces es difícil pensar que Surinam tiene mejores índices de percepción de la corrupción. Estamos en el lugar 95 de 168. Nos quedamos estancados en 35 puntos de 100. Dinamarca es el mejor país del mundo con más de 90 puntos. Y entonces la gente dice, bueno, ¿por qué no cambia nada? ¿Por qué se mantiene la percepción de la corrupción? Hay varios mitos. El primer mito que escucho por todos lados es, bueno, es que no somos daneses. No, en efecto, no somos daneses. Pero ese mito se junta con otro que personas, incluso el presidente, han dicho, es un tema cultural de México. A ver, déjame interrumpirte porque no quiero que se me vaya esta pregunta que estás llegando a ella. ¿Es el sistema o somos los mexicanos? Somos las dos cosas. El mito tiene que ver con esta confusión que hay de un problema endémico con un problema epidémico. Tenemos un problema epidémico que se deriva de mal sistema, malas instituciones y mexicanos que nos hemos acostumbrado a esas instituciones. Hemos amoldado. Exactamente. Y lo hemos convertido en una epidemia, que no es lo mismo que ser un problema endémico. Un problema endémico es algo que es propio de un cuerpo. No los mexicanos no somos corruptos. No somos corruptos. Eso no me lo voy a tragar. Esa nunca la voy a comprar a nadie. Porque los daneses, los finlandeses, los noruegos, que son los tres que están en la parte más alta de la lista de Transparencia Internacional, no tienen nada que nos haga diferentes más que una cosa. En el momento en que se convirtieron en democracias, se pusieron a construir instituciones que generan los incentivos adecuados. ¿Cuáles son los incentivos adecuados? Muy sencillo. Es más fácil y rentable desde todos los aspectos político, económico y social hacer las cosas bien, de manera legal, que hacerlas mal. En países como el nuestro, los incentivos están exactamente al revés. Es más fácil, es más rentable, política, económica y socialmente, hacer lo contrario a lo que dice la norma. Ese es un mito brutal. Resuelvo mis problemas, en fin. Exactamente. Ahora, otro mito que es muy interesante. Las instituciones, en México tenemos buenas leyes que no se aplican. Falso. Tenemos pésimas leyes, tenemos leyes construidas en la época del sistema de partido hegemónico, muchas de ellas, y muchas nuevas que mantienen la tradición de ese sistema, que son malas leyes, leyes creadas para que no haya consecuencias. Dos ejemplos. La Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que es la que se encarga de investigar, procesar y sancionar a los servidores públicos, y sus réplicas en las 32 entidades, y el Código Penal y sus réplicas en las entidades, en el tema de la corrupción, están diseñadas para promover la impunidad. La Ley de Responsabilidades tiene 24 fracciones sobre responsabilidades de servidores públicos que se derivan en 6.500 obligaciones. No hay servidor público que sepa cómo debe comportarse. Que sepa 10.
Exactamente. Que sepa. Déjame interrumpirte porque hablamos de que, tú lo comentaste, son las dos cosas, es el sistema y somos los mexicanos. Hablando del sistema, si es parte del problema, ¿cómo poder creer que podría venir un cambio si el sistema mismo no lo va a permitir? Hay que cambiar varios paradigmas. El primer paradigma que hay que cambiar es que la corrupción es un asunto de servidores públicos en lo individual. En lo individual. Es un asunto de redes, siempre. Pero es un asunto de redes que se dan en contextos. Es decir, la corrupción no surge de un servidor público que es malo, que es perverso. Surge en un contexto que le permite a cierto servidor público preferir una ganancia privada, un beneficio privado al beneficio público. Francis Fukuyama en su último libro habla muy claramente de cómo se deben construir las instituciones de gobierno. Lo primero que dice Fukuyama es, hay que reconocer que todas las personas tenemos intereses privados y tenemos la intención de hacer más grandes esos intereses privados. Claro. El truco está en construir instituciones que le permitan a esas personas en lo individual que tienen intereses privados, en el momento en que están en la institución pública, ver por el bien público. Ese es el truco, esa es la idea. Construir instituciones que permitan a los cientos o miles de intereses privados conjuntarse en una institución para proveer bienes públicos, bienes al público. Y generar sistemas que permitan hacer esto y sistemas de vigilancia y control que te puedan identificar a aquellas personas que no quieren el bien público, sino solo quieren los bienes privados. Cuando esto sucede, tienes sistemas en los que los menos que se portan mal son identificados, son sancionados, son eliminados del sistema y se genera una dinámica que nos lleva a proveer siempre bienes públicos. Eso es Dinamarca, eso es Finlandia, eso es Noruega. ¿Es ciencia nuclear? No, es simplemente cambiar los paradigmas, cambiar los diseños institucionales, generar nuevos modelos de ejercicio del gobierno. Hay que ir en contra de toda una tradición. Ahí te voy. De legalismo y de rigor, etcétera, ¿no? Pero se puede. Bien dicen del dicho al hecho, y yo aquí te lo plantearía así, porque seguramente parte del auditorio también se lo plantea. Sí, muy padre el discurso, pero queremos ver si esto va a poder ser real. ¿Hay opción? ¿Hay posibilidades? Yo creo que sí. Lo comentábamos en el programa pasado que tuve el gusto de estar contigo. Gracias. La reforma constitucional del año pasado cambia este paradigma. Crea un nuevo sistema anticorrupción. Se elimina este paradigma de inicio del sexenio de hagamos una comisión anticorrupción que sancione unas cuantas personas a ver si se acaba el problema. Y sanción entre comillas. Exactamente, ¿no? Se acabó esa idea y cambiamos el paradigma. El paradigma ahora es, dentro del mismo Estado, establezcamos diferentes mecanismos, diferentes autoridades, diferentes métodos de control y vigilancia que se encarguen de cambiar los incentivos. Esa es la clave, cambiar los incentivos dentro del contexto completo, ¿no? Es decir, no se trata solo de cambiar una o dos leyes, de crear una autoridad que se encargue de sancionar. Son 4 columnas básicas en el combate a la corrupción. Déjame interrumpirte. De ahí nace ley de 3 de 3. Así es. Y te interrumpo justamente para ya entrar al tema y que quienes nos están siguiendo aquí en Expedientes TVC comprendamos realmente qué es ley 3 de 3, qué tiene, qué es, qué tanto cambia de lo que vivimos hoy. ¿Por qué es diferente a otras cosas? ¿No? Sí. Mira, es muy interesante cómo surge y vale la pena precisamente para decirle al auditorio, no es una ocurrencia de unas cuantas personas. Académicos, especialistas, organizaciones que tenemos años metidos en el tema, años estudiando modelos y sistemas internacionales. Y años cansados, como años los muy cansados y frustrantes, pasa, claro. donde, digamos, años en los que nadie nos pelaba, ¿no? Donde los temas eran la energía, las telecomunicaciones, las reformas estructurales. De pronto, ciertos escándalos en México ponen el tema sobre la mesa y estas organizaciones nos vemos en la oportunidad de decir, es momento de crear algo concreto, ¿no? Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el ITAM, el TEC de Monterrey, la Ibero, IMCO, Transparencia Mexicana y 60 organizaciones nos ponemos a trabajar en torno a una ley y decimos, a ver, hagamos un cuerpo normativo completo que tenga estas 4 columnas que te decía. Capacidad de identificar, capacidad de investigar, capacidad de sancionar y una vez que se hacen estas 4 cosas, prevenir a través de la inteligencia que te genera
lo que pasó en cada uno de los casos que se van generando poco a poco. Esa es la idea básica detrás de la ley. Ajá. No hay un buen sistema anticorrupción que no sepa identificar casos. Si no los puedes identificar, los casos se quedan en la impunidad. Pero si los puedes identificar y no los investigas, o los investigas mal, o no tienes las herramientas adecuadas, pasa lo mismo. O no quieres. O no quieres, o hay elementos de la voluntad que se cruzan, pasa Claro. lo mismo. Ahora, identificar e investigar no sirve de gran cosa si no llegas a la parte final, que es la sanción, que es el drama que vivimos en México. La frustración de los mexicanos no es solo de un escándalo tras otro, sino que todos sabemos en qué van a acabar. Todos sabemos en qué van a acabar en eso, en un escándalo mediático, en el servidor público escondiéndose un par de semanas y no va a haber una consecuencia jurídica. La ley lo que pretende es que haya una consecuencia jurídica. Pero lo más importante de todo este sistema es que de cada uno de estos casos tomemos lecciones para cambiar aquellos contextos que permitieron que ese caso sucediera. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú tienes un escándalo mediático, ya vas tarde. Ya hubo un contexto, Sí, ya, una ya, estructura, claro. un presupuesto, un programa que generó las condiciones para que ese servidor público fuera por el interés privado en lugar del interés público, ¿no? ¿Qué es la prevención? La prevención no es andar dando cursos y capacitación. Hablan algunos partidos en sus iniciativas, dicen, bueno, la prevención es un código de conducta, un código de ética. Sí es importante, pero la prevención es mucho más que eso. La prevención es aprender de cada caso, qué falló en cada caso, qué no estaba en cada caso, qué había que en la estructura, en la ley, en el presupuesto, en la vigilancia o el control que permitió que ese caso se diera. La prevención es corregir todas esas cosas para que todos esos casos no se vuelvan a dar. Eso es lo que quiere la ley completa, hacer todo esto, hacer estas 4 cosas y hacerlas en cada uno de los casos. Corregir leyes, aplicarlas. Y a lo mejor la pregunta que te voy a hacer o el comentario que te voy a hacer a lo mejor no va, pero ¿y quién vigila que esto ocurre? Los ciudadanos. La gran fortuna de este ejercicio es que estamos utilizando la iniciativa ciudadana, que es un mecanismo de democracia directa que está ahora nuevo en la Constitución, apenas hace un par de años, que no se ha utilizado para una ley completa y que finalmente lo que provoca es que los ciudadanos participen como legisladores. Lo he dicho de broma en varios foros, en algunos funciona y provoca risas, en otros no. Lo que le digo siempre a los invitados del foro es la oportunidad de ser legislador sin el desprestigio de ser legislador. ¿no? Exacto. Entonces, en algunos foros provoca risa, en otros no. Entonces, la gran idea es esto. Puedes participar con tu firma y te conviertes en la red que se va a encargar de vigilar que llegue a buen puerto, sea votada, pero luego se aplique. Vamos a hacer una breve pausa. Max, te agradezco que estés con nosotros. A usted no se vaya. Quédese con nosotros porque vamos a hablar más a profundidad de esta ley 3 de 3 que puede ser un parteaguas en temas de corrupción en nuestro país. Volvemos. El sistema tiene que funcionar para sancionar a la persona que le cobra 200 pesos a una persona para una cita en el IMSS y al mismo tiempo sancionar al secretario de Estado. ¿Qué tenemos en común todos los mexicanos? No solo nos une el himno nacional, la selección o el gusto por los tacos. Los mexicanos estamos hartos de la corrupción. Pero pedirle a los políticos que resuelvan el problema es como pedirle a un futbolista que sea el árbitro de su propio partido. La solución tiene que venir de nosotros. La Ley 3 de 3 es una iniciativa ciudadana para que los diputados, senadores, alcaldes, gobernadores y hasta el presidente de la República transparenten 3 documentos. 1. Declaración patrimonial. ¿Cuánto tienen? 2. Declaración de intereses. ¿Dónde han trabajado y quiénes son sus compadres, amigos o prestamistas? 3. Declaración fiscal. Que no solo se gasten nuestros impuestos, sino que también contribuyan a pagarlos. También, la Ley 3 de 3 define los tipos de corrupción y cómo castigar a los corruptos. Hoy, con tu firma y la de otros 120,000 mexicanos, podemos presentar una iniciativa ciudadana para que el Congreso convierta el 3 de 3 en una ley. Porque con el enojo podemos hacer más que memes chistosos. Entra a ley3d3.mx, descarga y firma la petición, busca más firmas y llévalas a puntos de entrega.
Pues ahí está, 120,000 firmas y yo quisiera hacer una acotación aquí, si me lo permites, Max. Ley 3 de 3 no es exclusivamente o no es nada más que el funcionario presente sus 3 declaraciones y hasta ahí. Hablan en este video de castigar a los culpables. Y yo aquí te pregunto, dentro de este documento que entiendo fuiste uno de los redactores, ¿hay sanciones severas? O sea, se acabó aquel de la inhabilitación, bueno, pues te corro el trabajo, ya no tienes el trabajo, y ahí se acaba. Es muy importante la pregunta. Está dividida en tres partes. La primera parte son las directrices de comportamiento, es decir, el código de conducta de los servidores públicos que va a valer a nivel nacional y las obligaciones. La segunda parte son los 10 tipos de corrupción. Soborno, peculado, desvío, colusión, obstrucción de la justicia, enriquecimiento oculto, etcétera. 10 tipos concretos que se derivan de las convenciones internacionales. Y el tercer apartado de la ley tiene que ver con el procedimiento para identificar, investigar y sancionar a los corruptos. ¿Cuáles son las sanciones? Las sanciones van desde la destitución y la inhabilitación, pero también la multa económica y, lo más importante de todo, el gran cambio en esta parte de la responsabilidad administrativa de esta ley es el Registro Nacional de Servidores Públicos Sancionados. ¿Qué quiere decir nacional? Quiere decir que un servidor público sancionado con esta ley en cualquier nivel, que quede inhabilitado 20 años, quede inhabilitado para tener cualquier cargo público en todo el espectro de todo el Estado mexicano. Evitando el drama que tenemos hoy de el servidor público de Mérida sancionado acaba de subsecretario en Coahuila, ¿no? Etcétera. Eso no va a volver a suceder. Pero no solo eso, también la ley incluye a particulares, finalmente. Personas físicas y morales que participan en actos de corrupción, que también pueden ser inhabilitadas para cualquier relación con el Estado, pero multadas económicamente. Las empresas pueden ser intervenidas y pueden ser hasta disueltas por participar en un acto de corrupción. Son sanciones muy graves. Esta es la de responsabilidades administrativas, esta ley. Me decían la vez pasada, bueno, entonces no van a acabar en la cárcel. No, por supuesto. Esta ley es la que genera toda la investigación que después se va a ir al Ministerio Público, ya armadita, completita, para que el Ministerio Público, con una reforma penal que se necesita en el Código, aplique también tipos de corrupción parecidos para que, además de perder todo desde el punto de vista administrativo, el servidor público, para que no toque un solo peso derivado de la corrupción, además acabe en la cárcel. Con pesos y contrapesos, porque se pinta muy bonito, pero si por ahí alguien también resulta ser corrupto en el trayecto de la investigación o del proceso, por supuesto, no nos funciona. Por supuesto, ese es uno de los cambios de paradigma de crear un sistema. Cuando nos pusimos a estudiar los distintos sistemas del mundo que funcionaban, los que funcionan son aquellos que ponen a diferentes autoridades fiscalizadoras a competir entre sí. Tú en Estados Unidos cometes un acto de corrupción y te pueden caer como 6 autoridades diferentes. Y cuando cae una, sabe que si no investiga bien y cae una diferente después y sabe que tú estuviste ahí, no solo acaban con el corrupto, sino la autoridad que fiscalizó e hizo como que no vio nada, también puede acabar en la cárcel. Eso es lo que estamos generando. Lo que estamos generando es una competencia sana entre distintas autoridades que se van a estar vigilando entre sí por los diferentes casos, ¿no? Y el otro punto también importante, porque se han dado a lo largo de la historia de nuestro país, la letra chiquita y los vacíos dentro de la ley. Eso es muy importante que lo señalas, porque esta ley es el primer paso del sistema anticorrupción. Es una primera ley, lo platicábamos ahorita en el corte, no hay balas de plata, no hay soluciones mágicas. Es la plataforma para iniciar a hacer la tarea que no hicimos cuando transitamos a la democracia. Es reconstruir al Estado mexicano. Pero después de esta ley tenemos que rehacer la ley de adquisiciones, la ley de obra pública, los códigos penales, los códigos de procedimientos penales, la ley de fiscalización, la ley de contabilidad gubernamental, la ley del servicio profesional de carrera. Ahora, la gran ventaja es que con esta ley vamos a poner el parámetro para todas las leyes. Como esta es una ley general, es una ley que está por encima de las leyes federales y de todas las leyes locales y pone el parámetro para todo el resto del entramado legislativo que se tiene que hacer en torno al sistema. Requerirá también disposición de los legisladores para hacerlo. Y mira que a veces los legisladores pueden tardarse no años, sino toda una vida para dar el paso que es necesario para el país. Esto me lleva a, estamos en este proceso en el que se requieren 120,000 firmas para que esta iniciativa ciudadana entre a discusión a las cámaras. Así es. ¿Qué sigue? Mira,
queremos empezar por el Senado, queremos llevarla al Senado porque ahí es donde tenemos un grupo de senadores que han estado muy metidos en el tema y que ya varios de ellos han firmado la iniciativa 3 de 3 y están muy metidos con el tema. ¿Qué sigue? Queremos dividir esto en 3 etapas y por eso queremos que la población sepa que cuando firma con nosotros se convierte en un aliado que nos va a acompañar en estas 3 etapas. La segunda etapa es la que llamamos una etapa de parlamento abierto. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros no vamos a llegar a aventarla y esperar a que en el parlamento pase lo que pasa normalmente, que se meta en estos pasillos oscuros donde quién sabe qué pasa, ¿no? No, queremos estar en las comisiones, queremos estar en las reuniones donde se discuta la ley. Y parlamento abierto quiere decir que si un diputado está en desacuerdo con una ley, que lo diga frente a la Cámara. Que lo diga, que si no está de acuerdo con hacer públicas sus declaraciones, por ejemplo, que se lo diga al público, que se lo diga a todo el mundo. Claro. Con esta idea queremos acompañarlos para que finalmente quede, si no está completita, que es lo más parecido a esta. Y la tercera etapa en la que necesitamos a la ciudadanía es la de la implementación. Porque en este país hacemos a veces muy buenas leyes que se quedan en nada. Lo que queremos es que en la tercera etapa, tanto nosotros, miembros de la Academia y la sociedad civil, que vamos a estar metidos en el tema, como la población, vamos a estar muy pendientes de que se aterrice en los procesos, estructuras, órganos, instituciones y personas adecuadas que se van a encargar de implementar. Esa parte de la participación de la sociedad como vigilantes, lo comentábamos hace un momento durante el corte, y a mí me gustaría que estos ejemplos que me diste se los comentáramos al auditorio. Yo te decía, oye, ¿hace cuánto tiempo nos exigieron ponernos el cinturón de seguridad en el automóvil? Cálculo 10, 12 años, y a la fecha hay mucha gente que todavía no lo usa. Ese podría ser el camino. Mira, es muy importante la pregunta porque el problema de la corrupción es un fenómeno de 2 vías. De 2 vías. Y los ciudadanos tenemos la misma responsabilidad en el tema que la clase política. Y lo que yo te decía es, hay instituciones que cambian los comportamientos. Te platicaba este ejemplo, y venía yo al recalentado a casa de mi hermana el 1 de enero. Y veníamos en periférico todos a la misma velocidad, y de repente volteo y nadie íbamos diferente. Íbamos exactamente a 80 kilómetros por hora todos. Podíamos ir más rápido porque el periférico estaba vacío, ¿no? Pero íbamos a 80 kilómetros por hora. Volteé con mi mujer y le dije, una de dos, o nos inyectaron el gen noruego para respetar los límites de velocidad, o algo cambió en México que genera un cambio de comportamiento. Muy sencillo. Nos pusieron unas cámaras que primero son completamente eficaces en la identificación. Sí. Toman la foto. Luego, en la investigación, solito el sistema genera el expediente. Tú no puedes negociar con nadie, ni con el que tomó la foto, ni con el que va a generar el expediente. Claro. El expediente se va a una base de datos y se transforma en una sanción. Y esa sanción te llega a tu casa y si no la pagas no puedes verificar el coche. Cuando los mexicanos entendimos que no tenemos manera de entorpecer el sistema que nos va a sancionar, cambiamos la conducta. Así de fácil. No nos volvimos noruegos ni finlandeses, simplemente entendimos que un mecanismo genera incentivos para cambiar conductas. Eso es lo que queremos que haga esta ley y otras. Incentivos y mecanismos que cambien las conductas de las personas y de los servidores públicos. ¿Esto está pensado ya en la ley 3 de 3? Por supuesto. O sea, este tipo de mecanismos que eviten, que bloqueen la posibilidad de la corrupción. Por supuesto. De cualquiera de los dos lados. Por supuesto. Por ejemplo, tenemos sistemas, uno de los elementos más importantes que nos han dicho en todos los foros internacionales es, si no tienes sistemas adecuados de protección de denunciantes y testigos, denuncias anónimas, incentivos, recompensas, incluso participación en la recuperación de la corrupción, si no tienes buenos mecanismos para sancionar a particulares o a servidores públicos que obstruyen e interrumpen una investigación, si no tienes mecanismos para hacerte de las denuncias y proteger a quien denuncia y no tienes mecanismos adecuados para incentivar que la gente no tenga que ser un héroe para denunciar, sino que incluso quiera la recompensa. Si no tienes esos mecanismos, nunca vas a tener caso. Nos los han dicho en todos los foros internacionales. La ley lo que tiene es mecanismos que incentivan la denuncia, la participación, la vigilancia, el control de parte de la ciudadanía. Tope donde tope. Tope donde tope. Esa es la idea. El sistema tiene que funcionar para sancionar a la persona que le cobra 200 pesos a una persona para una cita en el IMSS
y al mismo tiempo sancionar al secretario de Estado que se corrompe para asignar un contrato multimillonario. El sistema tiene que servir para los dos, para todo el espectro completo. Nos queda un minuto, Max, y yo no quisiera dejar esta pregunta. Ninguna ley es retroactiva, pero podemos en un momento dado juzgar temas del pasado. Ninguna ley es retroactiva y no podemos juzgar a las personas que ya cometieron actos con base en esta ley, pero podemos sancionar a aquellas personas que hoy siguen gozando de algunas cosas y de algunos bienes que se derivaron de actos de corrupción. Perfecto. 21 de marzo, 21 de marzo. Primavera Mexicana. Inicia la Primavera Mexicana, inicia un cambio en la vida de México y en la relación de los ciudadanos con su gobierno. ¿El llamado en este momento? El llamado es meterse a la página ley3de3.mx, descargar el formato, firmarlo, pero no solo eso, firmar y conseguir las firmas de la familia, de la empresa, del despacho, del lugar donde se trabaja y llevarlo al centro de recolección para que nosotros podamos juntarlos todos y llevarlas al Congreso. Hagamos un cambio juntos. Hagamos un cambio juntos. Max, te agradecemos mucho estos minutos. Es un placer estar contigo. Estaremos pendientes y seguramente estarás de nueva cuenta con nosotros para platicar de estas 120,000, que serán seguramente muchas más que impulsen la ley 3 de 3. Es un gusto estar por aquí las veces que sea necesario. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Y bueno, ahí está la posibilidad de empezar a hacer un cambio en nuestro país. Expedientes TVC, nos vemos la próxima.